Muy buenos días, reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Felicitamos a todas las madres en este día tan especial. Sabemos que es un día diferente en el sentido de que creo que nunca habíamos celebrado el Día de las Madres como lo vamos a estar celebrando el día de hoy, cada quien en su casa porque no podemos salir fuera de ella. Pero a todas las madrecitas, que Dios nos las bendiga, muchísimas felicidades. Queremos nosotros en esta hora reconocer el don que Dios les ha dado. Y como bien dice la palabra del Señor, lo que queremos es honrar. Primeramente, honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial, porque fue nuestro Padre Celestial el que nos las ha concedido a nosotros. Y nosotros les honramos a ustedes por la bendición que nos han concedido, el hecho de ser madres y de ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que con todo cariño, muchísimas felicidades a todas las madrecitas, que Dios nos las bendiga ricamente en esta fecha. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder ministrar la palabra del Señor. En realidad, el hacer esta obra es un gran privilegio, un gran honor inmerecido. El hecho de venir y meditar en la palabra del Señor, y ya no se diga también el hecho de poderla compartir con ustedes. Así que esta mañana yo quisiera meditar en la palabra del Señor en relación con aquellos que tienen que ver con las madres que han venido a ser instrumentos en las manos de Dios. Es decir, las madres algunas veces no se dan cuenta que fueron diseñadas por Dios para cumplir una función. Y al cumplir esa función son instrumentos que fueron diseñados por Dios. Ya sea que ignoremos la palabra del Señor o que la conozcamos, esta mañana queremos meditar acerca de esta temática. Madres, instrumentos en las manos de nuestro Dios. La labor de la crianza ejercida por los padres, ¿verdad? Allí en la familia, una de las cosas que nosotros observamos que conforme va pasando la historia, uno reconoce que las costumbres de las familias, la manera como se conducen unos con otros, va cambiando. Hace unos días yo veía un video que decía, somos una generación que estamos pasando. Somos una generación que ya está siendo obsoleta. Dice, ¿por qué? Dice, porque en nuestra época los matrimonios eran diferentes. Los jóvenes respetaban a sus padres. Los esposos se amaban más íntimamente. El hogar era distinto. Y dice, pero la modernidad nos ha alcanzado y estamos descubriendo que ahora es tan diferente a como antes. Eso podríamos nosotros decirlo también. Cuando nosotros vemos la historia sociocultural de cómo se ha conducido la humanidad, vamos dándonos cuenta que también las familias van cambiando. No son las mismas de antes. Y sobre todo cuando nosotros vemos el panorama bíblico, nos damos cuenta que realmente muchos de los hogares, muchas de las familias, nos hemos alejado de lo que ha sido el diseño de Dios, de lo que es ser un hogar, de lo que es ser un padre, de lo que es ser una madre, que nosotros muchas veces necesitamos volvernos o escudriñar las escrituras y poder redescubrir, por así decirlo, cuál es el diseño de Dios para las familias. Y en este caso particular que estamos celebrando el Día de las Madres, poder redescubrir cuál es el diseño de Dios para las madres. Así que lo que tenemos hoy en día es una variedad de hogares distintos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto es que cuando un hombre, un padre de familia, es el que lleva el dinero a la casa, el aporte para el sostenimiento, muchas veces se enseñorea de aquellos que podríamos decir se benefician de esa bendición. Tenemos hogares muchas veces que hoy en día se le llaman hogares disfuncionales, pero siguen en marcha, dándonos cuenta que está siendo dañada la familia. Y decimos que existe todo tipo de familia. Por ejemplo, está la familia que se le conoce como, ¿verdad?, el hogar de familia como socialismo. Y es donde todos cooperan y donde todos aportan. Pero ¿cuál es el problema que vemos allí?
que cuando un miembro de la familia luego se va de esa casa a formar otro hogar, se olvida de sus padres. ¿Por qué? Porque va a formar otro hogar. Otras veces tenemos hogares tipo, ¿cómo se llama? Donde cada quien hace lo suyo en particular, olvidándonos de que somos cuerpo, de que somos familia. Otro tipo, muchas veces son familias de tipo democrático, ¿verdad? Donde para hacer una cosa todos participan, todos votan, y otros son familias libres e independientes. Tenemos de tanta variedad hoy en día que nosotros decimos cuánto nos hemos alejado de lo que es el diseño del hogar como Dios lo estableció. En nuestra meditación de hoy, lo que queremos es reconocer el ministerio de la madre, el ministerio que la mujer se desarrolla o se desempeña dentro del hogar, pero particularmente en el aspecto de la función de la maternidad. ¿Cómo fue que Dios la diseñó? ¿Y cómo es que es útil para el plan y el propósito de Dios? Decimos que el papel de la mujer y particularmente el papel de la madre es un elemento esencial dentro del hogar para que éste pueda funcionar como Dios lo ha diseñado. Quitar, diríamos nosotros, el rol de la madre, quitarla de la familia, lo que hace muchas veces es debilitar el hogar. ¿Y cuánto no conocemos de hogares donde la madre falta y donde solamente quedó el padre y los hijos? Nosotros logramos ver un hogar con dificultades. Salen adelante, se desarrollan, pero está esa carencia de la imagen materna. Dios en realidad, mis amados hermanos, desea que las familias en realidad sean familias consolidadas, y al ser consolidadas que sean familias y hogares felices. Sí, en realidad, aunque la centralidad de la vida humana no es ser feliz, pero sí en realidad, como Dios es un Dios de amor, Dios quiere mostrarnos que el deseo de Él es que nuestros hogares en realidad sean hogares felices, donde pueda haber paz, donde pueda haber armonía. Pero muchas veces tal paz y tal armonía no existe. ¿Pero por qué no existe? Algunas veces no existen porque somos vidas muy egoístas, somos vidas muy orgullosas, y desde el contexto de la palabra de Dios, muchas veces el pecado ha llegado al hogar, y cuando el pecado llega al hogar, viene la tristeza, viene esa desestabilidad del hogar, que entonces logramos ver nosotros que no se cumple lo que Dios desea, y es que el hogar pueda vivir en un hogar, en una relación de armonía y en una relación de paz. En esta oportunidad queremos meditar nosotros en un texto. Nuestro tema de hoy es madres, instrumentos en las manos de Dios. Hay una escritura en la que queremos meditar que va, aunque va orientado, diríamos, este pasaje a los servidores de Dios, pero que aplica, diríamos, a cualquier creyente, aplica también a cualquier hogar, y particularmente, diríamos, en este caso, también aplica al ministerio o al oficio que lleva la madre dentro del hogar. La escritura que quisiéramos considerar son un breve pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 19 al 21. Dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice la palabra del Señor, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta mañana yo quiero hacer algo diferente. Quisiera que oráramos y que pidiéramos la bendición de nuestro Padre.
Solamente Él puede hacer que su palabra llegue a nuestros corazones de tal manera que su palabra impacte nuestras vidas. Padre precioso, queremos darte las gracias porque este día, Señor, estamos honrando a aquellas que tú les has concedido el don de ser madres. Mi Dios amado, yo sé que en esta mañana a quien hemos de glorificar y de exaltar es a ti, pues toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Y entonces en esta hora pedimos tu bendición para que a través del Espíritu Santo tú puedas hacer llegar tu santa palabra a nuestros corazones. Bendícenos, te lo pedimos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decíamos que este versículo que estamos leyendo en esta mañana, su contexto tiene que ver con la obra de los servidores de Dios. Pero quiero decirles que todo ser humano, todo aquel que también ha creído en Cristo, se vuelve un servidor de Dios. Y las madres no están exentas. Muchas veces las madres desempeñan la labor de maternidad independiente del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero si se supiera y se diera cuenta que dentro del diseño y del plan de Dios, Dios ha dejado para ellas, diríamos, hermanos, aquellos principios en los cuales las madres habrían de desarrollar su rol como madre, pero que muchas veces, por ignorar las sagradas palabras del Señor, se mira haciendo el oficio simplemente de manera empírica o como se lo va marcando las funciones que va desarrollando. Pero esta mañana nosotros queremos considerar que las madres fueron diseñadas para ser instrumento del plan y propósito de Dios dentro del hogar, dentro de la familia. Cada miembro en la familia, decimos, es un servidor, es un instrumento, es un utensilio. Bueno, como dice el pasaje, hay diferentes tipos de utensilio. Unos pueden ser útiles, otros pueden ser quizás menos útiles en el hogar y otros quizás nada de útiles, pero lo peor es el ser estorbo allí en el hogar. Pero en esta mañana vamos a ver cómo es que Dios ha dejado esta función para las madres. En la Biblia, la palabra de nuestro Señor, encontramos dos tipos de mujeres. Por ejemplo, encontramos aquellas madres que verdaderamente han sido útiles dentro del plan y dentro del diseño de Dios. Vemos ejemplos como, por ejemplo, el pasaje que acababa de leer nuestro querido hermano Alfonso, ¿verdad? Este mismo pasaje de Timoteo, donde el apóstol Pablo daba gracias a Dios a dos mujeres, a Loida y a Eunice, que tenían un hijo, ¿verdad? Una fe verdadera en Cristo, pero tenían un hijo llamado Timoteo. Y este Timoteo fue instruido por tanto su abuela Loida y su madre Eunice. Estas madres fueron ejemplares porque este hijo absorbió lo que era el conocimiento de Dios. También tenemos, por ejemplo, en la Biblia a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos a Ana, la madre de Samuel. ¿Qué logramos ver en esto? Madres ejemplares, madres piadosas, madres que tenían el conocimiento de Dios, que se alimentaron de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, y que esto lo lograron transmitir a sus hijos. Sus hijos caminaron diferente. Sus hijos no cometieron los errores que quizás algunos como padres los habían cometido, porque estos padres precisamente lo que hicieron fue darle lugar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, al conocimiento y al entendimiento de la palabra que ahora tenían que darle a sus hijos. Usted sabe que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. ¿Cómo podemos hablarle de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios a nuestros hijos cuando nosotros no somos vidas que invertimos en comunión con Dios y también en comunión con la palabra de Dios? Entonces, este primer grupo de mujeres, y podremos hablar de más mujeres en las Sagradas Escrituras, que son ejemplares como modelos para decir, Señor,
este es el diseño que tú tienes para una madre. Pero también nosotros tenemos el mal ejemplo del segundo grupo de madres, madres insensatas. Y podemos también ver en las Sagradas Escrituras de aquellas mujeres que Dios no era prioridad para sus vidas, donde la palabra del Señor no era tan relevante, tan importante. Era más relevante su comodidad, era más relevante su estilo de vida, su diversión, su placer, su egoísmo, que muchas veces no le dieron importancia a la crianza de sus hijos. Un caso de ello, por ejemplo, es la esposa de Lot. Usted recordará que Lot, su esposa, tenían 2 hijas. Y dice las Sagradas Escrituras que llegaron a ese lugar de Sodoma, donde abundaba mucho el pecado. Y sin importar cuál era la voluntad de Dios, ellas dieron a sus hijas a hombres que realmente no tenían ningún temor de Dios, que tan es así que cuando llegaron los ángeles para advertir a Lot y a su familia de que salieran de ese lugar, los novios o los comprometidos con sus hijas se burlaron de los ángeles. Pero poco le importaba con qué tipo de personas se relacionaran. Se dice que cuando salieron huyendo de Sodoma, una de las cosas que el ángel le había dicho, ni siquiera vuelvas la mirada hacia atrás. Y dice la escritura de que todos salieron huyendo, pero la mujer de Lot, lamentando la pérdida, lamentando lo que dejaba allá en Sodoma, voltea hacia atrás y dice la escritura que se convirtió en una estatua de sal. Conocido en la Biblia como una mujer insensata, falta de sabiduría, falta de temor de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace referencia de aquellas mujeres, y en este caso particular, de aquellas que eran viudas que habían quedado jóvenes y entonces que podían ser candidatas a volverse a casar, pero que en lugar de dedicarse a cuidar a sus hijos, andaban viviendo la vida alegre. Dice que andaban de casa en casa, chismeando las unas con las otras. Se oye bien feo esta palabra, pero así lo dice la escritura. Si gusta, podemos ver a Segunda de Timoteo, capítulo 5. Es Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Fíjese lo que dice la escritura. Desde el versículo 13. Y que también ellas aprendan, dice, muchas veces han aprendido a ser ociosas, que andan de casa en casa, y no solamente están de ociosas, sino que también andan chismeando, entremetidas, hablando, dice, lo que no debiera. Quiero pues, dice San Pablo, que las viudas jóvenes mejor se casen, críen a sus hijos, o sea, que se dediquen a criar a sus hijos, no andar como que sin nada, que críen a sus hijos y que gobiernen bien su casa para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces el apóstol Pablo hace referencia a este otro estilo de mujeres. Mujeres donde Dios no es importante, donde la palabra de Dios, si se conoce o no se conoce, tampoco tiene importancia. Y entonces, hermanos, viven como que realmente ignorando, diríamos, el diseño de cómo Dios las hizo para que se desarrollaran como verdaderas madres. Así que nosotros en esta hora queremos ver esas madres que verdaderamente son instrumentos de Dios. Y si tú eres una madrecita que nos estás escuchando y que ignoras cómo es que tu vida puede ser un instrumento en las manos de Dios, creo que esta es la oportunidad para que tú abras tu mente, tu corazón y des atención a la palabra, para que llegues a ser una madre, pero que seas usada como un instrumento de Dios para llevar a cabo su santa voluntad. La Biblia dice que Dios habrá de recompensar a cada quien según sus obras. Ahora, esto nos revela que Dios en su justicia va a dar un reconocimiento a cada quien según como haya hecho la voluntad de Dios o haya hecho aquella labor que va conforme al diseño de Dios. Me recuerda esa palabra que decía nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba acerca del premio o de la entrega de los talentos.
se dice que aquel que hizo la obra del Señor le dirá en aquel día: bien, bien, buen siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré. Entra pues, dice la palabra, en el gozo de tu Señor. Es decir, que aquella madre, y si nos referimos particularmente a la madre, esa madre que hizo las cosas con el propósito de agradar a Dios y de bendecir a sus hijos, en aquel día, Dios el Padre dirá: bien, buen sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y pasa y disfruta el gozo de tu Señor. Es decir, estas madres son y serán reconocidas por el Señor porque fueron instrumentos útiles en las manos del Señor. Y entonces hay un reconocimiento. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 6, nos dice que el Señor pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Es decir, que el primero que hace el reconocimiento a esas madres, si lo pudiéramos ver de esa forma, es Dios. Dios habrá de recompensar a aquella madre que hizo lo bueno para con sus hijos, que lo hizo por voluntad de Dios y para agradar a Dios. Dios habrá de recompensar eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí que yo vengo pronto, y también dice la escritura: y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según sus obras. No estamos hablando de la salvación según las obras. No está diciendo eso. Las obras están hablando de recompensa, porque la salvación es exclusiva solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Pero los premios, los galardones, el reconocimiento será por toda aquella buena obra, aquella obediencia que se hizo a Dios, aquella que se tomó como la dirección y voluntad de Dios para criar a nuestros hijos. Particularmente estamos hablando bajo el contexto de la maternidad. Es decir, que Dios habrá de hacer ese reconocimiento, y nosotros, amados hermanos, los que son hijos, debieran de darle ese reconocimiento a su madre, como lo estamos haciendo el día de hoy, honrando a nuestras madres. Realmente la administración de esta palabra, el centro no son nuestras madres, el centro es Dios, el centro es nuestro Señor Jesucristo. Pero las estamos honrando porque Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, el que nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y esta es una enseñanza donde queremos decirle a los hijos: hijos, debemos de honrar a sus madres. La palabra del Señor así lo enseña en el libro de Proverbios, capítulo 31 y versículo 28, donde estos hijos reconocen el sacrificio de su madre, reconoce realmente la obra de su madre, que dice la escritura: y se levantan sus hijos y la llaman a ella bienaventurada. Muchas mujeres, dice el versículo 29, hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Qué hermoso. Hijos reconociendo la labor de sus madres. Hijos honrando a sus madres. Quiera Dios que no solamente honremos a nuestras madres el 10 de mayo, sino que realmente el honrar a nuestras madres debe de ser todos los días. Pero también el esposo debería de reconocer, ¿verdad?, esta labor de la madre. Ese mismo pasaje de Proverbios 31 también le habla al esposo, donde le dice en el capítulo 31, versículo 28, en la segunda parte, cuando nos dice la escritura que el esposo también dice: la alaba. Le reconoce, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, pero dice la palabra: y su marido también la alaba. Qué hermoso, porque hay esposos, hay maridos que no quieren reconocer la labor de su esposa, tanto como esposa como también el aspecto de la maternidad. Pareciera ser que lo dan por hecho, pero lo dan por automático sin darle ningún reconocimiento. Quiera Dios
que los esposos, los buenos esposos, puedan valorizar el sacrificio de una madre, puedan valorizar el sacrificio de su esposa al cuidado de sus hijos. Dice esta escritura que el marido la reconoce y también la alaba. Diríamos nosotros que es injusto cuando no existe un reconocimiento. Es injusto cuando alguien haciendo una labor encomiable, cuando alguien hace una labor sacrificial, una labor de amor, no exista un esposo y no exista un hijo que reconozca. Eso se le llamaría como una injusticia, porque es cierto, hay hijos que son tan egoístas, el pecado ha enseñoreado tanto en su corazón que no reconocen la labor de su madre. El libro de Proverbios amonesta y le llama la atención a esos hijos. Y una de las cosas que dice allá en Proverbios capítulo 6 y versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Pero fíjese lo que dice, y no dejes las enseñanzas de tu madre. Átalas, ata esas enseñanzas de tu madre en tu corazón y átalas en tu cuello. Decimos, hermanos, que hay esposos que por ser tan egoístas, el pecado ha endurecido tanto el corazón, se han vuelto tan insensibles que no reconocen la labor de su esposa en la obra de su maternidad. Pero quiero decirles, Dios sí lo reconoce. Y eso es lo más precioso. Que aunque nosotros los hombres no lo reconozcamos, Dios que mira el corazón, Dios el que sabe todas las cosas, él siendo el justo, habrá de pagar según nuestras obras. Madrecitas que tus hijos, tu esposo, nadie reconoce tu sacrificio. Recuerda que un día vendrá el Dios justo y pagará a cada quien según sus obras. Lo segundo que quisiéramos considerar, ya entrando en este tema principal, es que las madres son instrumentos de Dios para llevar a cabo su plan y diseño. Esto de que las madres ocuparan ese oficio de crianza, déjenme decirle que todo esto fue diseño de Dios. El problema y la gran dificultad de hoy en día es el ignorar cuál es el diseño que Dios tiene para las madres, cuál es su rol como madre. Y entonces, hermanos, muchas veces se ejerce la maternidad, pues según como lo hizo su mamá, y su mamá como lo hizo la abuelita, y la abuelita como lo hizo la tatarabuelita, y entonces va a haber existiendo una deformación de lo que realmente es el verdadero rol de una madre. Y entonces, como dijimos al principio, hay madres de todos estilos y de todas formas y de todos modelos. Pero qué precioso es cuando hay madres que reconocen el diseño de Dios. Dios las usa a ellas como un instrumento para llevar a cabo su plan y su propósito. Yo te preguntaría a ti, madre preciosa, madre querida, que estás oyendo este mensaje, ¿conoces acaso cuál es el plan de Dios para madres? ¿Conoces acaso tú el diseño? ¿Eres tú una vida que meditas en la palabra del Señor? ¿O solamente nos dedicamos a leer artículos, verdad, libros de psicología, pero ignoramos cómo Dios ha diseñado el oficio de la maternidad? Esta mañana, con el favor del Señor, queremos ver parte de eso. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, hablando de el oficio que debería de hacer todo cristiano, nos dice, mis amados hermanos, que todo lo que hagamos, lo hagamos con todo nuestro corazón, pero hay que hacerlo como para el Señor. Ahora yo pregunto, ¿y la crianza de los hijos? ¿Cómo se hará? Déjenme leer el pasaje que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Dice, todo lo que hagáis, todo, y todo significa todo, hacerlo de corazón y hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, a Él le servís. Es decir, todo lo que hagas,
Si, por ejemplo, tú tienes tu trabajo de contabilidad, dice que tu trabajo lo hagas como para el Señor. Que si tú, por ejemplo, tienes, ¿verdad? Eres chef o cocinas o estás en tu escritorio haciendo alguna labor de tu propio trabajo, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Pero esto mismo también corre para la familia, para el matrimonio. Y a las madres les decimos también para la crianza de los hijos. La crianza de los hijos, hacedlo como para el Señor. Es decir, criar hijos como para el Señor. Educar a hijos como para el Señor. Orientar a vuestros hijos como para el Señor. Esto es lo que ha sucedido, que nosotros hemos vivido una vida independiente del Señor y hemos criado a nuestros hijos o hemos desempeñado el oficio de padre y de madre, pero a la empírica o como creemos nosotros que así es o como nos educaron a nosotros, olvidándonos que Dios nos dice la manera de cómo hacerlo. Por eso es que necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Alguien dice, ay, que solo la Biblia y solo de la Biblia. Discúlpeme, pero es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Habrá otra cosa que sustituya la palabra de Dios? ¿Habrá otra cosa mejor que la palabra de Dios? Déjame decirte que no lo hay. La palabra de Dios es superior a cualquier otra palabra que pudiera haber. Así que mejor vale que conozcamos la palabra de Dios y que conozcamos las directrices de cómo debemos de orientar o cómo más bien debemos de desempeñar ese puesto de paternidad y a las madres como madres. Así que las madres, quiero decirles que son instrumentos de Dios y siendo instrumentos de Dios son llamadas a depender de Dios para la crianza de sus hijos, no hacerlo de manera independiente, sino en dependencia de Dios, de decirle, Padre Celestial, no solamente te estoy pidiendo que me bendigas para darle ropa a mis hijos, bendíceme para darle escuela a mis hijos, bendíceme para darle de comer a mis hijos. No, no solamente es, Dios mío, te quiero tomar en cuenta para que bendigas a mis hijos. No, Señor, quiero que tú me ayudes, que me des sabiduría para que mis hijos sean guiados al conocimiento de tu voluntad. Porque muchas veces solamente buscamos a Dios para ser bendecidos. Bendíceme aquí, bendíceme allá, bendíceme aquí, prospérame, cuídame, guárdame y todo me conmigo, como decía una vez un hermano. Nosotros necesitamos comprender que necesitamos depender de Dios, de su sabiduría para decir, Señor, enséñame a cómo guiar a mis hijos para que ellos caminen en tu voluntad. Es lo que la palabra del Señor enseña. Un versículo que centraliza esta verdad se encuentra en Romanos, el apóstol San Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Qué hermoso pasaje. Dice la escritura, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, piensa en tus hijos y lee conmigo o di conmigo, mis hijos, fulano, sutano, mengano, y di, porque de Él, por Él y para Él son mis hijos. Porque de Él, por Él y para Él son mis hijas. Entonces, mis hermanos, tú debes de comprender que como madre, tú eres un instrumento para que tus hijos aprendan a ser de Él, por Él y para Él. Porque tus hijos no son tuyos. Tus hijos Dios te los ha prestado. Él te los ha prestado para que tú los guíes hacia Él. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son tus hijos. Tu vida también es de Él. Tu esposo. Entonces, nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, debiéramos de reconocer de que no somos nuestros, que no nos pertenecemos. Que la esposa que tenemos, Dios nos la dio. Que el esposo que tenemos, Dios te lo dio. Y que los hijos que tú tienes, Dios te los ha dado. En otras palabras, nada es nuestro. Todo es de nuestro Dios. Todo es de nuestro Padre.
mi matrimonio, mi esposa, mi esposo, mis hijos, todos son de Él. Entonces, Padre Celestial, dame la sabiduría, dame la inteligencia para yo cuidar o para yo administrar aquello que realmente es tuyo. Madrecita linda, tus hijos no son tuyos, tus hijos son de Dios. Y Dios te los ha dado para que los sepas administrar y los puedas guiar. Lo tercero, y con esto estamos finalizando, es que ustedes como madrecitas son llamados a reflejar la imagen de nuestro Dios. Siendo instrumentos de Dios, Dios quiere usarlas para que ustedes manifiesten la imagen de Dios, el carácter de Dios. Es por eso que usted y yo necesitamos pasar tiempo con Dios, para absorber la vida de Dios. Dios, dentro de su imagen y de su semejanza, encontramos en Él, por ejemplo, sentimientos santos, una inteligencia insuperable. Encontramos en Dios esa voluntad correcta. Vemos, por ejemplo, en el carácter de Dios y en su naturaleza que Él es amor, que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios de perdón, que Él es un Dios de paciencia. Él es un Dios también que se dedica a cuidar. Es una vida que también sufre cuando sus hijos se van en pos del pecado. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, madrecitas preciosas, cuando ustedes viven una vida de intimidad con Dios, ustedes absorben la naturaleza de Dios. Y entonces, al absorber la naturaleza de Dios, al absorber esa esencia de Dios, ustedes lo transmiten a sus hijos. Aman como Dios ama, los cuida como Dios cuida, le llama la atención como Dios te llama la atención, los corrige del pecado, del mal pensamiento, de cosas incorrectas, como Dios lo ha hecho contigo. Pero si tú vives una vida alejada de Dios, independiente de Dios, resulta que cuando tú guías a tus hijos, le enseñas a tus hijos, lo haces de tu propia cosecha. Lo haces de tu propio carácter y lo que le transmites a tus hijos es de lo que tú has aprendido. Como una vez me decía mi abuelita me decía, no, hijo, mire, cuando usted se enamore de alguien, ni todo el dinero, ni todo el corazón. Entonces, y la pregunta es, oye, abuelita, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y lo más probable es que lo sacó de su propia cosecha, o de lo que su mamá, o de lo que su abuela le enseñó. Eso es lo que sucede cuando nuestro corazón no está ligado con el de Dios. Pero cuando está el corazón ligado con el de Dios, te vuelves instrumento en las manos de nuestro Dios. Así que yo quiero decirte que la palabra de Dios le habla al corazón de la madre para que la madre pueda recibir del entendimiento y del conocimiento de la voluntad de Dios. Lamentablemente, hay madres que han sido tan afectadas por el pecado, han sido tan afectados por la vida, una vida sin Dios, una vida liberal, una vida donde Dios no es importante, que muchas veces el corazón de la madre se llena de heridas, amarguras, y es un corazón muchas veces centralizado en ella misma, que no le importa cuál sea la voluntad de Dios y entonces educa o se relaciona con sus hijos así como va. Pero como dicen, sin dirección, sin saber qué hacer. Entonces carecen de ese amor de Dios porque no han tenido esa relación y esa comunión con Dios. Sin embargo, aquellas mujeres, hay mujeres que viven en una relación, en una intimidad con Dios, se importan tanto, no por la religión, se importan por Dios, por Cristo, porque hay veces que la gente puede equivocarse y entonces puede confundir, ¿verdad? La actividad religiosa, la actividad por aquí, pero alejado de Dios. Hay gente que vive en la iglesia, pero lejos de Dios. Sucede en nuestra congregación.
Yo logro detectar que hay vidas que le gusta estar en la iglesia y dice, qué bonito estuvo el mensaje, qué bonita estuvo la enseñanza, fulano, Dios te bendiga, y se saludan y todo. Pero uno percibe que realmente no es una vida de intimidad, no es una vida de comunión con Dios. Que entonces, a la hora de guiar a sus hijos, no tiene con qué. Sin embargo, hay otro tipo de vidas que uno palpa que es vida de amor para con Dios. Y tienen tanta comunión con Dios que muchas veces en su corazón han llegado a amar a aquellos que inclusive no son ni sus hijos, ni sus propios hijos. Hay vidas que, por ejemplo, reflejan tanto el carácter y la imagen de Dios que tienen amor suficiente incluso para adoptar a un niño que no es suyo. Hay gente que dice, no, queremos tener un hijo que sea de lo nuestro, de sangre y sangre. Y hay vidas que dicen, yo quisiera amar a un niño que está desprotegido y lo voy a amar como que si fuera hijo de mis entrañas. Yo he oído esas palabras que le dicen, hijito, tú no eres hijo de mi vientre, pero sí eres hijo de mi corazón. Aleluya. Son vidas que tienen tanto amor de Dios, hermano, que tienen incluso para dar sin manifestaciones egoístas. El amor de Dios y de una madre muchas veces lo vemos muy parecido, sobre todo de aquellas madres muy cercanas al Señor. Hay madres que no sabemos por qué razón son desnaturalizadas, hijos que traen a luz a sus hijos y los abandonan, dejan recién nacidos y los dejan en la basura, debajo del puente. Nos cuesta concebir, habríamos que conocer los contextos de cada uno de ese tipo de mujeres para poder juzgar. Nosotros no las juzgamos, lo único que lamentamos que ellas no estén en el diseño de Dios, porque el diseño de Dios es que una madre se parezca a el amor como el que Dios ama a la humanidad. Primera de Corintios, capítulo 13, nos habla de cómo es el amor. El amor de Dios. Dice que el amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice la palabra que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice la palabra que el amor, ese que se origina en Dios y que es de Dios y para Dios, ese amor nunca deja de existir. El amor mío, el amor egoísta, sí, ese, ¿verdad? Yo puedo enamorarme de alguien y después me enamoro y le puedo odiar más de lo que le amé. Y alguien dice, pero ¿por qué dicen que el amor no desaparece? Sí, pero aquí estamos hablando de un amor egoísta. Pero el amor que es de Dios no desaparece. Y muchas veces las madres son instrumentos en las manos de Dios para manifestar ese amor. Esas madres que aman a sus hijos a pesar de que sus hijos fallaron. Esas madres que aman a sus hijos a pesar de que se han rebelado y siguen orando y siguen pidiéndole a Dios porque sus hijos se vuelvan en el camino correcto. Esos hijos que no honran a su madre, pero la madre les sigue amando. El amor todo lo cree, el amor todo lo sufre. Esas madres son instrumentos en las manos de Dios. Las madres como instrumentos de Dios, por lo menos hay varias cosas que la Biblia nos dice. Por ejemplo, se dice que las madres son mujeres llamadas a amar a sus hijos. Tito capítulo 2 de versículo en adelante, el versículo 4 en adelante, dice que le enseñan, el apóstol Pablo está escribiéndole a Tito, y dice que le enseñen a las mujeres a amar a sus maridos, pero también amar a sus hijos. Es parte del diseño de Dios. Dios quiere usarte a ti, madrecita linda, para manifestar el amor de Dios hacia tus hijos. Otra de las cosas que la Biblia nos habla es acerca de cómo la madre debe de ser afectiva. Es parte del diseño de Dios. En Isaías capítulo 49, versículo 15, se nos recuerda que lo más normal y natural es que una madre
nunca olvide a sus hijos. Habrán algunas por allí esporádicas que se olvidan de sus hijos. Dice la Escritura, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Podrá dejar de compadecerse del hijo de su vientre, como quien dice, esa madre aprecia el fruto de su vientre. Pero todo eso es parte del diseño de Dios, como instrumento para que la madre ame a esa criatura. Se dice en la Escritura también que la madre es instrumento para enseñar a sus hijos la palabra y los mandamientos de Dios. Sea de día, de tarde, de noche, esa madre, Dios desea como un instrumento de Dios que transmita a sus hijos, no tanto la película, no tanto la novela, no tanto la diversión. ¿Qué tanto le dedicamos nosotros a nuestros hijos para impartir la palabra de Dios? Eso es parte de ser instrumento en las manos del Señor. Dice la Escritura, dice, y estas palabras que yo te mando, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 en adelante, estarán en tu corazón, es decir, mi palabra, y se las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y también cuando te levantes. Es decir, vas a saturar a tus hijos del conocimiento de mi santa palabra. Pero muchas veces las madrecitas se olvidan de eso. Parte de ser instrumento en las manos de Dios tiene que ver también en saberlos criar, es decir, interactuar con sus hijos. La Biblia nos dice de que no debemos de exasperar a nuestros hijos, sino que debemos de vivir con ellos también con sabiduría. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino dice que criadlos en disciplina, pero también dice y en amonestación de parte del Señor. Es parte del diseño, es parte de ser instrumentos en las manos del Señor. Por otro lado, también nos enseña que son llamadas a poder capacitar y a entrenar a sus hijos, es decir, ayudándolos, instruyéndolos, dándoles ánimo. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye, pero tú, muchas veces todo esto se lo delegamos a la escuela, a la universidad, y hoy nadie se quiere hacer cargo de la educación de nuestros hijos. Porque de repente el padre, cuando mira que su hijo se está conduciendo mal, dice, bueno, ¿y qué te enseñan en la escuela? ¿Qué te están enseñando en la escuela? Y el maestro, cuando lo tiene allá en el aula y el muchacho se comporta mal, el maestro luego dice, bueno, ¿y qué es lo que te enseñan en la casa? ¿Y cuál es la educación? Entonces, nadie se quiere hacer cargo de la educación, pero déjeme decirle que la Biblia dice que la educación es responsabilidad de nosotros los padres. No es de los maestros. Allá le van a dar matemáticas, sociales, naturales, física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdadera educación es en el hogar. Y mis amados hermanos, la Escritura dice, instruye al niño, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Ya estamos terminando. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, ese niño no se apartará de él. ¿Por qué? Porque tú como madrecita linda y preciosa le dedicaste tiempo para instruir a tu joven, a tu niño. Es parte de ser instrumento en las manos del Señor. Pero por otro lado también Dios te quiere usar a ti, madrecita, para ser instrumento de disciplina para tus hijos. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo es como que si lo aborreciera. Mas el que lo ama, desde muy temprano lo corrige. Por supuesto que esto va en contra de la psicología, de la sociología. En la época moderna que nos ha tocado, del siglo XXI, hablar de disciplina, cuidado de hablar de la vara.
Pero déjenme decirle, hermanos, los que somos pueblo del Señor, está bien con los que no son pueblo del Señor. Allá que se vayan ellos con su rebeldía, allá que se vayan ellos con la libertad del pecado. Pero los que somos pueblo del Señor, la palabra de Dios debe de predominar. Y si la palabra del Señor nos dice, disciplina a tu hijo cuando estás a tiempo, corrige a tu niño con disciplina y con vara, mis amados hermanos, aunque el mundo que no conoce a Dios nos catalogue como retrógradas, como primitivos, como intolerantes, déjenme decirle, mis amados hermanos, que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta. El problema es cuando se abusa de una disciplina que no es conforme a la voluntad de Dios. Se da una disciplina con enojo, se da una disciplina abusando del golpe o de la vara. Y eso la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que lo hagamos con prudencia, pero que corrijamos. El problema es que ha habido un abuso de autoridad. Padres que se han enseñoreado y han castigado a sus hijos severamente y lo han hecho con cólera y no con sabiduría. De todo esto tal vez podríamos tener una enseñanza mucho después. Pero madres, instrumentos en las manos de Dios, son guiadas para nutrir a sus hijos, es decir, proveerles a sus hijos un ambiente agradable, un ambiente, hermanos, donde se manifieste el amor, la cordura, la paciencia, ¿verdad? La aceptación, el amor incondicional, donde nuestros hijos, hermanos, se nutren de lo que tú como madrecita te estás nutriendo de Dios. Como dijimos hace un instante, tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú tienes esa comunión y esa relación con Dios, cuando tú hables con tus hijos, vas a tener que darles. Así que Dios te use a ti como un instrumento para llevar a cabo el plan y propósito de Dios. Pero por otro lado también, Dios desea que seas un instrumento en las manos de Dios, moldeando a tus hijos con integridad. Es decir, viviendo que tú puedas vivir y puedas enseñarle a tus hijos lo que tú estás viviendo. Cuando hablamos de ser madres íntegras, estamos diciéndole a nuestros hijos, mira hijo, así como yo hago, así es como tú tienes que hacer. ¿Te das cuenta nuestro matrimonio cómo es? ¿Te das cuenta cómo me llevo bien con tu padre? ¿Te das cuenta cómo yo amo a tu padre y tu padre me ama a mí? Cuando tú tengas tu matrimonio, debe de ser así. Es decir, que tú le estás siendo ejemplo a tus hijos. No tiene sentido que tú le digas a tu hijo, aquí en esta casa no se grita, cuando tú eres el que está gritando. Aquí en esta casa no se fuma, cuando tú eres el que está fumando. No sé si me comprendes lo que yo trato de decir. Es decir, para vivir una vida de integridad, necesitamos vivir una vida de comunión con Dios. No estoy diciendo que no nos equivocamos. No estoy diciendo que no cometemos errores, pero aún cometiendo errores y equivocándonos podemos ser íntegros. ¿Cómo podemos ser íntegros cuando yo me equivoco y cometo errores? Cuando tú le dices, hijo, yo reconozco mis faltas y yo me humillo delante de Dios y me avergüenzo porque realmente no soy lo que debiera de ser. Pero hijo, por amor al Señor, no cometas los errores que yo he cometido. Estoy tratando de corregirlo. Eso es ser íntegro, porque tú te estás humillando delante de Dios y reconociendo tu falta delante de tus hijos. Pero entonces la palabra de Dios nos enseña a que seamos modelos íntegros para con nuestros hijos, es decir, enseñarles en base a lo que nosotros hemos captado. Mis amados hermanos, la Biblia, si bien es cierto, nunca ordena que todas las mujeres deben de ser madres, porque ahí dice, y yo que no soy mamá, ¿qué me queda a mí? No te preocupes. La Biblia no está diciendo que todas deben de ser madres, sin embargo nos dice que aquellas que han sido bendecidas para ser madres deben de tomar seriamente la responsabilidad que han adquirido como madres. No es para
No es tener hijos para llenar tu ego. Ay, quiero tener un hijo. ¿Para qué quieres tener un hijo? ¿Cuál es la idea? Ay, me quiero sentir realizada. Ese no es tanto el diseño de Dios. El diseño de Dios es que traigas hijos a este mundo, pero que puedas guiarlos y orientarlos a la voluntad del Señor. Yo sé que muchas madrecitas que nos están escuchando han pasado ya la etapa de la crianza y quizás algunas viven o han vivido la experiencia y les ha resultado han visto de cómo han criado a sus hijos, pero ahora quizás han pasado a otra etapa. Han visto aciertos y han visto también errores, pero ahora ellas pueden ayudar a sus hijos. Ayudar a sus hijos de poder mostrar cuáles fueron sus errores y cuáles fueron los aciertos. Pero si usted desea realmente educar a su hijo de una mejor manera, invite a Dios a su vida y traiga a Dios a sus hijos. Porque mejor que usted, el Señor habrá de guiar a sus hijos. Y si usted es un canal para enseñarle a sus hijos el camino de Dios, usted habrá sido una mujer exitosa y habrá sido como un instrumento útil en las manos de nuestro Señor. Así que, mis queridas madrecitas, que el mejor de todos los consejos que ustedes puedan dar a sus hijos y a sus nietos es que ellos se puedan acercar, no a una religión. No estamos hablando de nada de religión, de veras se lo decimos. Estamos hablando a que se acerquen sinceramente, íntimamente, que se acerquen a Dios. Es Dios quien les anda buscando y quiere el Señor que nos dejemos encontrar por el Señor. Por ustedes, madrecitas, en esta hora queremos dar gracias a Dios y pedir que sus vidas puedan terminar de ser instrumentos. Dios nos concede instrumentos. Usted dice, yo reconozco que no he sido instrumento en las manos de Dios. Nunca es tarde. Hoy puede ser el primer día donde usted le diga a Dios, Señor, perdóname porque yo no te he tomado en cuenta. Pero esta mañana, este día, Señor, haz algo diferente en mi vida. Perdóname mis errores y mis faltas. Pero, Señor, dirígeme, endereza mis pasos, Señor, y hazme tomar las mejores decisiones para mi hogar y también para mis hijos. En esta mañana queremos orar por ustedes, madrecita. Queremos pedirle que Dios nos las bendiga, que realmente Dios les dé sabiduría. Quiero decirles que le den oportunidad al Señor. Algunos de los que estamos oyendo este mensaje ya somos creyentes, pero no por eso vamos a decir de que en realidad estamos viviendo una intimidad profunda con Dios. Nosotros también los creyentes necesitamos reevaluar cómo estamos viviendo delante de Dios. Examinar si realmente estoy siendo instrumento en las manos del Señor. Que no solamente estoy pidiéndole a Dios que bendiga a mis hijos, que bendiga a mis hijas, cuando yo no estoy dejándome ser instrumento en las manos de Dios. Vengamos y pidámosle esa gracia a Dios. Vengamos y pidamos su bendición en esta mañana. Yo le invito a que incline su rostro allí donde usted se encuentra y pidamos la bendición. Yo quiero orar por usted. Quiero que Dios me la bendiga y que sea instrumento en las manos de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Padre Celestial, tú, Señor, eres el dador de toda buena dádiva. Y nosotros, Señor, queremos en esta hora agradecerte por habernos dado la bendición de tener o de haber tenido a nuestras madres, porque algunos de nosotros, Señor, ya no las tenemos, pero nos bendijiste, Señor, cuando nos la diste. En esta mañana, más que nada, Señor, más que celebrarle a las madres, es a ti a quien queremos honrar. Es a ti a quien queremos exaltar y es a ti a quien deseamos glorificar y darte toda bendición, porque fuiste tú, Señor, el que nos diste a nuestras madres. Por lo tanto, a ti sea toda gloria. Por lo tanto, a ti sea toda la alabanza. Reconocemos que toda buena dádiva viene de ti, Padre Celestial. Y por ello te damos mucha gratitud, Señor, pero deseamos. Y Señor, yo oro por esas madrecitas que están oyendo este mensaje. Pido,
que te dé sabiduría, que tú le des sobre todo conocimiento, no de religión, sino conocimiento de ti, de tu persona, que crezcan en el conocimiento de tu voluntad, en el conocimiento de tu palabra, para que a través de eso puedan conocer, Señor, también el propósito de tu plan, que puedan conocer el diseño que tú has creado para que las madres funcionen como esos instrumentos en tus preciosas manos. Mi Dios amado, te pido que les des un corazón que te puedan amar a ti. Mi Dios, dales a ellas, a estas madrecitas, que sus corazones se enternezcan en amor por ti y para ti, Señor. Que ellas te deseen sobre todas las cosas, como dice tu primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Concédeles a ellas que por encima de su hogar, de su matrimonio, de tus hijos, de sus hijos, ellas logren amarte a ti. Logren amarte a ti, Señor, para que sean llenas del conocimiento de tu voluntad. Aleluya, Señor. Que ellas puedan ser madres conformadas a tu voluntad, conformadas a tu corazón. Pedimos, Señor, a esas madrecitas cansadas, a esas madrecitas desanimadas, que tú les ayudes, que tú les fortalezcas, que tú las animes, Señor. Quizás están cansados, más de alguna tiene un hijo rebelde, Señor. Y esa madrecita se encuentra con cansancio, desanimada. Mi Dios, en esta mañana fortalécele, bendícele, alcánzala. Dile, Señor, que tú le amas y que deseas hacerle más ligera su carga. Fortalece a la que se siente débil, a la que se encuentra, Señor, sin fuerzas, que encuentre en ti sus fuerzas. Mi Dios amado, llena a esa madrecita que está oyendo este mensaje, llénala de esperanza, que lo que hoy van a sembrar en sus corazones de tu conocimiento, y que ese conocimiento que se lo sembrarán a sus hijos, a sus hijas, ellos o ellas alcanzarán a ver el fruto de su trabajo, que no fue en vano, que valió la pena insistir en que te conocieran a ti. Padre, yo bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo cada madrecita que está oyendo este mensaje. Señor amado, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre esa madrecita en este momento. Abrázala, Señor, bendícela con tu amor y con el conocimiento de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, te amamos y te damos gracias por habernos bendecido con ellas. Que tú me las bendigas en el nombre de Cristo. Amén.